eh, frontalidad, escenarios que vinculan, sobre todo en este momento, la corrupción. Y he aprendido que cuando los ciudadanos no somos actores, no nos vinculamos, independientemente de ejercer función pública o de gobierno, tenemos la obligación ética, moral, para poder expresar nuestros criterios y opiniones. Es absolutamente claro y evidente que durante todos estos años y sobre todo en el correísmo de tal brutal persecución que prácticamente no quedó nadie sin que esté afectado, periodistas, dirigentes, estudiantes, empresarios, toda la gama de la representación social del Ecuador tuvo efectos dramáticos en estos procesos. Hay que recordar que en la mesa de perseguidos políticos, 1.600 casos fueron registrados debidamente. Sin embargo, hasta el momento, como en el caso de 30S, no se ha hecho absolutamente nada para obtener la verdad y la sanción a los responsables de estos sucesos. Por ende, Óscar Ayerbe estará absolutamente claro y frontal en el escenario de la fiscalización y combatir la impunidad en el país. Ya vamos a estos temas que tienen que ver con el 30S, pero antes de eso, Óscar Ayerbe, la última experiencia política, la última experiencia de enfrentar un cargo público fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez, una experiencia que no fue muy afortunada, pues el gobierno fue derrocado en el 2005. Efectivamente, creo que es una gran lección para el país. Ningún gobierno tiene que atravesar una circunstancia de golpe de Estado y ahí están las consecuencias de no haberse dado esos hechos que comparados con lo que ha significado el correísmo y morenismo, significa juego de niños. Sin embargo, hicieron un golpe de Estado, eh, eh, inclusive como el país hoy ya conoce con certeza y verificación histórica documental, hasta Chávez de Venezuela intervino en ese golpe de Estado. Nunca más debe haber escenarios de golpismo en el país y por ende, hoy en día, Óscar Ayerbe, con la experiencia que tiene, ha defendido siempre la estabilidad democrática en el Ecuador. Bueno, vamos al tema del 30S. Justamente hay una nueva experiencia jurídica en estos días. Entendemos que el día viernes va a tener lugar pues un acto muy significativo dentro de los procesos jurídicos que tienen que ver con el 30S. ¿Cómo se puede resumir la intervención de Óscar Ayerbe con todas las personas, con los ex policías, ex militares, pues que de alguna manera forzosamente tuvieron que ver con este tema? Cuando el país fue testigo de que Carlos Polita denunciaba en CNN que existía un documento secreto reservado de la Contraloría General del Estado, que había utilizado fondos públicos para manipular evidencias, videos, comprar testigos, etcétera, y se condenó a cientos de personas siendo inocentes. El 17 de marzo de 2018 se crea la Asociación Víctimas 30S y en ese tiempo a la presente fecha, 193 casos han sido conocidos, tramitados, impulsados por la asociación. 149 casos han sido resueltos ya en las Cortes Nacionales con sentencias de libertad e inocencia. Y tenemos 48 casos en este momento en recursos de revisión en la Corte Nacional de Justicia. Justamente el próximo lunes se va a conocer uno de los casos de rebelión que sin ninguna duda pondrán nuevamente en evidencia que la Corte Nacional de Justicia los tiene que declarar inocentes en virtud de las abrumadoras evidencias que ha significado estos procesos de persecución en beneficio de las víctimas, de los acusados. Pero quiero resaltar un hecho, jamás me hubiera imaginado que luego de 10 años la Fiscalía General del Estado invite a Óscar Ayerbe y a las víctimas de la Asociación 30S para la reconstrucción de los hechos del 30S y efectivamente asistimos en la Tacunga, en el Fuerte Patria, luego ¿Y por qué en... no se habría imaginado eso? ¿Usted no esperaba ser invitado luego de toda la actividad que ha desarrollado dentro de este tema? No, al contrario, y me refería a la reconstrucción de los hechos también en el hospital
de la Policía Nacional. Me refería a presenciar cómo los actores de los acontecimientos iban relatando paso a paso a la Fiscalía evidencias absolutamente concretas, impresionantes, que claro que ya lo conocíamos, pero otra cosa es estar ahí recreando lo que efectivamente pasó 10 años atrás, cómo le sacaron a Correa de la sala de neonatos, por ejemplo, y cómo iban actuando las fuerzas de la Policía Nacional, GIR, GOE, y también cómo incursionan las fuerzas militares, y cómo en evidencia absolutamente brutal se puede determinar que quien ordenó, dispuso y mandó fue Rafael Correa. Es que ese es el tema en cuestión en este momento por la cual la Fiscalía está haciendo estas diligencias y lleva adelante todo lo necesario para descubrir la verdad. Si Rafael Correa ordenó o no el desalojo, digamos, su rescate del Hospital de la Policía en ese Asiago 30S del año 2010. Una de las cosas que más me impresionó, sin ninguna duda, fue recrear los eventos segundo a segundo de lo que pasó con la muerte de Froilán Jiménez, pero otro hecho, los acontecimientos alrededor de la muerte del soldado Panchi. Resulta que mientras se impactaba este vehículo blanco con 6 personas adentro, en vía contraria en la avenida Occidental y se impacta en el muro de la UTE, de la Universidad de la UTE, un policía, Giovanni Lazo, auxilia a las personas que estaban al interior de este vehículo impactado, que resulta eran miembros de las Fuerzas Armadas del Servicio de Inteligencia Militar. Y es el policía Giovanni Lazo quien auxilia en primera instancia a las 6 personas y principalmente sacan al soldado Panchi del vehículo para trasladarlo al GOE para atención de salud. Y resulta que el policía Giovanni Lazo fue condenado a 12 años de prisión, supuestamente por intentar asesinar a Rafael Correa. Y resulta que él estaba salvando la vida de los militares en los momentos que estaba saliendo Rafael Correa. Había ya ocurrido los hechos y la balacera que estaba en ese momento pasando, mientras él estaba salvando vidas. Sin embargo, manipularon de tal manera los eventos que lo condenan a 12 años de prisión. Se iban las lágrimas a las personas que estaban presenciando esa recreación. El caso de Giovanni Lazo y los demás policías que fueron acusados, sentenciados 12 años de prisión, será conocido en revisión, recurso de revisión en los próximos días. Pero, Óscar Ayerbe, de alguna manera su postulación a la Asamblea Nacional podría significar el abandono momentáneo, al menos, de su persona de estos temas jurídicos, si es que es elegido asambleísta y usted propondría la amnistía de todos los que se han denominado víctimas del 30S, que además usted mismo solicitó ya hace 2 años, un poquito más, a la Asamblea. No, yo no voy a abandonar por ninguna razón mi participación en temas de causas justas y más aún en estos acontecimientos. Óscar Ayerbe tiene la suficiente experiencia y ha demostrado al país que actuará severamente, sin temores, en acciones de fiscalización. No es posible que en el 2013 se eligen 100 asambleístas del correísmo y nunca hubo fiscalización y permitieron que ocurra todo lo que pasó en el país. O nos olvidamos del caso Sobornos y de todos los escenarios y hechos de corrupción de los temas vinculados al petróleo y a las negociaciones fraudulentas de financiamiento chino o todos los grandes megaproyectos hidroeléctricos. Apenas se ha enjuiciado un porcentaje minúsculo de lo que realmente pasó. Y en esta última asamblea, ¿qué es lo que ha sucedido? Más de 70 asambleístas vinculados con escenarios de corrupción, temas que abochornan, que enfurecen a la sociedad ecuatoriana. Lo que sucedió en los hospitales y la vinculación con varios de los legisladores que incluso algunos de ellos acusados siguen presentes ahí. Es inaudito que los responsables de este proceso
maligno que significó la impunidad y la corrupción. Hay algunos que pretenden ser reelectos hoy en estas elecciones. Por eso es Entonces que usted Óscar va a Ayer, a la asamblea, si es que llega a la asamblea, usted va con una voluntad de vendetta, de buscar toda una suerte de tratar de vaciar esas cuentas, encontrar de alguna manera su justicia, Óscar Ayerbe. yo voy con la absoluta decisión de impulsar que todos los sistemas de justicia operen apropiadamente en independencia, en el debido proceso, respetando derechos, pero no es justo que existan estructuras y leyes que favorezcan a los delincuentes, no Cuidado a los acá en lo mismo, víctimas porque ni a usted los los ha ciudadanos. acusado de haber utilizado la justicia. Entonces, usted de asambleísta pretenda también presionar a los jueces y fiscales. No, lo que los jueces tienen que hacer es lo que la Constitución establece, que nos den las garantías a todos, los acusadores y los acusados, que el sistema funcione transparentemente, no en escenarios de corrupción. ¿Quién no sabe que la justicia tiene graves problemas de corrupción? De tal manera que en la Asamblea yo propiciaré escenarios que permitan modificar las leyes para garantizar a los ciudadanos que estos hechos de corrupción no queden en la impunidad, pero también resolver los problemas nacionales. ¿O no estamos nosotros conscientes que hay una pandemia no solo de salud ¿Y qué se puede grave? hacer desde la asamblea ya en el plano sanitario? Bueno, yo creo que hay que hacer, en primer lugar, atender la pandemia de salud es indispensable para recuperarle al país. Por lo tanto, fortalecer todos los escenarios que hoy en día determinaron con evidencia plena que el país no estuvo preparado para la magnitud del evento que tuvimos y por lo tanto creemos que uno de los primeros impulsos que el gobierno nacional tiene que realizar sin ninguna duda es precautelar a la sociedad integral, a todos los habitantes ecuatorianos, para precautelar que el virus y el coronavirus sea frenado y por Pero ende la recuerde que usted va misma a una sanciones. asamblea que tiene muy bajos niveles de credibilidad. ¿No será necesario hacer una exhaustiva limpieza en casa? Pero desde luego que sí. Muchos me han dicho hoy, ¿para qué te metes en un escenario de una asamblea tan desprestigiada, menos del 2%? Y yo les respondo con claridad, igual como la propia decisión personal de ser o no candidato. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de convertirnos en actores, no en espectadores. Nosotros no podemos mirar con impavidez acontecimientos que ya tenemos al frente de los ojos. Cuando nosotros conocemos hace unas horas que 10.000 millones de dólares están siendo investigados en Suiza, de dineros robados en Venezuela, los panas ecuatorianos que respaldan, que apoyan a Maduro, que no tenemos conciencia y no podemos reconocer que lo mismo pasó en este país, que se robaron los 70.000 millones, que a pocos les han sentenciado y están prófugos y no han devuelto la plata. Óscar Ayerbe tendrá entonces la capacidad y severidad para enfrentar estos temas, pero también para proponer las soluciones. La economía está en crisis, hay que reactivar la economía nacional, hay que precautelar el empleo que se ha perdido. El distrito centro norte de Quito tiene más del 23% de desempleo, récord histórico en el país. Es uno de los sectores más afectados en la pandemia de salud y pandemia económica. Y por lo tanto tenemos que activarnos rápidamente para poder ayudar a las empresas a que mantengan el empleo y crezcan con intereses y créditos bajos, créditos que les permita proyectar un crecimiento. Hay que precautelar con iniciativas qué es lo que está sucediendo con los jóvenes
que tienen dos problemas fundamentales, entre otros. Uno, que no pueden ingresar a la universidad. Este examen está frustrando generaciones enteras, sus entornos, padres, abuelos, familias. Los jóvenes quieren estudiar, pero también quieren empleo. Una muchacha de 20 años me dijo, ingeniero, ayer tuve pasantía 6 meses. Me pagaron $200 por estos 6 meses. Haga una ley que la pasantía se incremente a 2 años. Trabajamos y Muy bien. propusimos. Esos son los desafíos, pues, de Óscar Ayerbe, a quien le agradecemos por estas precisiones. Él es candidato por Sociedad Patriótica a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte, aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias por estos minutos, por estas precisiones. Muchas gracias a ustedes. Volvemos luego de la pausa.